un fundamento seguro. Cuando hablamos de fundamento, según el diccionario, fundación dice, es traducción de la palabra griega katabole, que nos habla de fundar, de establecer, de afirmar algo. De ahí viene la palabra fundación del mundo. Fundamento o cimiento de un edificio, en hebreo se traduce la palabra mayormente derivada de yasad, que quiere decir fundar. En griego es traducción de temelios, que nos habla de base, de inicio, de principio. Y con respecto a Cristo Jesús, pues Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el principio de la creación. Él es el que fue hasta abajo, porque en Filipenses 2:5 nos dice de que Él descendió a lo más profundo, porque para edificar algo, entre más alto se quiera llegar en la construcción, si es un edificio de 20 pisos, 45 pisos para arriba, entonces más para abajo hay que escarbar para que el fundamento, que muchas de las veces no se ve porque está enterrado, ¿verdad?, dentro de la tierra, y está afianzado con materiales muy poderosos, muy fuertes: acero, hierro, cemento, arena, ¿verdad? Y estructuras que tienen que ser muy fuertes para sostener todo lo que se le añada, ¿verdad? Todo lo que se le agregue. Así también, si nosotros queremos llegar alto, si queremos llegar lejos en nuestra vida, debemos de considerar cómo está nuestro cimiento. Dice la palabra que Cristo bajó hasta lo más bajo para llegar a lo más alto, muy por arriba, dice la palabra, de todo principado, de toda autoridad y de todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero. Él alcanzó el lugar más elevado porque Él se humilló hasta abajo. Cristo Jesús, al finalizar su enseñanza del Sermón del Monte, allá en Mateo 7:24, Él dijo: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y allá en 1 Corintios capítulo 3, del 10 en adelante, el apóstol Pablo dice: la obra de cada uno será probada, será pasada por fuego. Si fue edificada con materiales buenos como oro, plata, piedras preciosas, son materiales que van a resistir al fuego. Pero si fue edificada con heno, madera u hojarasca, entonces eso va a arder y se va a volver ceniza, se va a volver polvo. Entonces, hermano, ¿cómo estamos edificando nosotros nuestra vida? 1 Corintios 3:11 dice: pues nadie puede tener otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esa piedra fundamental, esa piedra base del edificio de Dios, hermano, porque la iglesia pues es el edificio de Dios. Dios está edificando, ¿verdad? Dice ahí en 1 Corintios 3 también que nosotros somos edificio de Dios y estamos siendo edificados en las distintas áreas de nuestra vida. Por lo tanto, es importante que nosotros consideremos cuál es el fundamento que tenemos en nuestra vida. Aquí en el versículo 16 nuevamente dice: he aquí, así dice el Señor, he aquí pongo por fundamento en Sión. Sión es la ciudad de Dios. Sión es la ciudad del Dios vivo. Nos dice allá en Hebreos capítulo 12 del 22 en adelante: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya
perfectos. Entonces podemos ver de que la ciudad de Dios, la ciudad Sión, tiene un fundamento, y el fundamento es Cristo Jesús. El fundamento es Cristo Jesús, hermano. Toda esta ciudad ha sido edificada sobre esta roca, sobre esta piedra principal. Por lo tanto, los cimientos de la ciudad de Dios están bien afianzados, están bien establecidos, porque Cristo Jesús, como vamos a estar considerando después, fue probado. Dice que es una piedra probada. Es una piedra bien colocada, es una piedra preciosa. El que crea, el que confía en ella, dice, no será avergonzado, no será perturbado. La ciudad de Dios, la ciudad que los patriarcas buscaban, porque dice que ellos no quisieron edificarse una ciudad aquí en la tierra, a pesar que tenían abundantes recursos para hacerlo, y quizás si pudieran haber edificado un palacio o una mansión. Pero dice la palabra que ellos caminaron como extranjeros aquí en la tierra, porque pusieron su mirada en Dios y le creyeron a Él. Dios les había prometido edificarles para ellos una ciudad, un edificio no hecho de manos, sino que hechos con el poder de Dios. Hermano, es lo que el Señor ha preparado para nosotros. La nueva Jerusalén que desciende del cielo como una esposa para su pueblo es la ciudad de Dios. Cristo Jesús fue a edificar, a buscar esas moradas en la casa del Padre. Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, y esa ciudad tiene su cimiento, tiene su fundamento en esta piedra principal que es Cristo Jesús. Pero aparte de que la ciudad, hermano, la ciudad Sión está fundamentada en Cristo Jesús, también mire nuestra salvación. Hechos capítulo 4 versículo 11 y 12. Porque nuestra salvación está fundada, está afirmada en Cristo Jesús, en su obra, hermano, en sus promesas. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores. Aquí el apóstol Pedro está hablando en su mayoría a judíos. Los judíos lo desecharon, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La nación israelita no lo quisieron. Sus autoridades, los religiosos, cuando Pilato les permitió escoger a quién quieren, ¿quieren a Barrabás o quieren a Jesús? Ellos dijeron, queremos a Barrabás y a Jesús crucifícalo. Cuando lo interrogaron, hermano, nuevamente, y le dijeron, ¿quieren que les suelte a Jesús, el rey de los judíos? Los religiosos dijeron, nosotros no tenemos rey sino al César. Ellos prefirieron al César, a un gobierno que era corrupto, que era maligno, que era satánico, hermano. Prefirieron las autoridades religiosas al César que a Cristo Jesús. Por eso Pedro dice, a la piedra que ustedes los constructores desecharon, esa es la piedra que Dios ha escogido y la ha establecido como el fundamento de nuestra salvación. Porque dice en el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nuestra salvación está segura porque está establecida en el fundamento que es Cristo Jesús, hermano. Y nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Nadie te puede quitar tu salvación. Nadie podrá apartarte del amor de Cristo. Ni tribulación, ni hambre, ni escasez, ni peligro, ni espada. Nada podrá apartarte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte. Nadie podrá arrancarte la salvación que Dios te ha dado, porque la salvación nuestra está sobre la roca de los siglos, y la roca es Cristo Jesús, y es una roca que no puede ser movida por nada.
No importa que vengan vientos, que vengan tempestades, que vengan pruebas de fuego sobre tu vida, vas a estar seguro, no te vas a perder nada de ti ni de tu familia, nada se va a perder, porque Cristo Jesús ha establecido la salvación tuya y la de los tuyos. Dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Empieza a reclamar tu familia. Di: mi familia va a ser salva porque Cristo Jesús me ha salvado a mí, y yo voy a ser el instrumento que Dios va a usar para traer a toda mi familia, para que todos estemos parados sobre la roca que es Cristo Jesús. El salmista la tenía muy clara, porque él, cuando se vio su vida, él dijo: me ha sacado del lodo cenagoso, me ha sacado de la inmundicia, me ha sacado del pecado, me ha sacado de los temores, me ha establecido en la roca firme. Ahí es donde el Señor nos ha establecido. Entonces, esta piedra es el fundamento de Sión, de la ciudad nuestra, de la ciudad de Dios. Esta piedra es el fundamento de nuestra salvación. Efesios 2:20. Esta piedra es el fundamento de nuestra fe. Nosotros no hemos puesto nuestra fe en hombre alguno. Dice la palabra: maldito el hombre que confiara en el hombre. Nosotros no hemos puesto nuestra fe en una institución. No hemos puesto nuestra fe en una doctrina humana. No hemos puesto nuestra fe en tradiciones, en conceptos humanos. Hemos puesto nuestra fe en una persona, en Cristo Jesús, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. ¿En quién has creído tú, mi hermano? ¿En quién has puesto tu fe? ¿En quién has puesto tu esperanza? Mire, al final nos dice: el que crea, versículo 16, Isaías 28:16, el que crea en ella, el que crea en esta roca, en esta piedra, dice la palabra, no será sacudido, no será perturbado, no será, hermano, atemorizado, porque hemos puesto en el Señor nuestra confianza. Allá en San Juan 14:1 el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Verdad? No se turbe vuestro corazón. Muchas de las veces llega a nuestro corazón la preocupación, el afán, la angustia, porque no estamos, hermano, afianzando nuestra fe en el Señor. Titubeamos un poco. Pensamos, hermano, que las cosas que estamos viviendo son, hermano, tan fuertes que quizá puedan de alguna forma causarnos mal, pero todo lo contrario. La palabra del Señor nos dice que debemos de poner nuestra fe en el Señor. Cuando los discípulos, hermano, y cuando Pedro desvió su mirada del Señor, él empezó a hundirse en el mar. Al principio había caminado bien sobre las aguas, pero cuando desvió su mirada del Señor, empezó a hundirse. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, cuando nosotros apartamos nuestra fe del Señor, entonces podemos ver, hermano, que entramos en situaciones de angustia, pero nuestra fe está segura cuando la afianzamos en esa roca principal, que es el fundamento de nuestra fe. Ahí estamos seguros en Él. Ahí estamos confiados. El que no crea, el que no ponga su fe en Cristo Jesús, hermano, entonces ahí sí hay muchas razones para estar perturbado, porque ¿quién más le puede asegurar las cosas? No hay, fuera de Dios, no hay ningún nivel de seguridad aquí en la tierra. Únicamente aquel que crea en el Señor va a estar seguro, va a estar confiado, va a estar en paz, va a estar en tranquilidad, en armonía con Dios, consigo mismo y con el prójimo, porque está confiando en el Señor. Entonces, mire, nuestra fe tiene su fundamento en esa piedra principal,
que es Cristo Jesús. Vaya conmigo ahora a otra porción en Mateo capítulo 16, versículo 18. Porque esa roca, esa piedra también, hermanos, es el fundamento de nuestra seguridad. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra aquí es Petros en el griego. Y sobre esta roca, aquí la palabra roca es Petra. Sabe de que toda un movimiento religioso tergiversó estas enseñanzas, aludiendo de que el Señor le dijo a Pedro que sobre él iba a edificar su iglesia. No, hombre, hermanos, si el Señor no está loco para ponerle sobre un hombre toda una estructura tan importante como es la iglesia. Pero ellos dicen de que Pedro fue el primer papa y que por eso la fe que ellos tienen, la religión que ellos tienen está bien establecida, pero es porque ellos, hermanos, no han interpretado bien estas palabras. Pedro es Petros y Petra es roca o piedra grande, y el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. Estamos firmes en Él, porque hemos puesto en Él nuestra confianza. El Salmo 91 dice, por cuanto en mí ha puesto su confianza, yo lo libraré del día malo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. El Señor guarda a los suyos, porque hemos puesto, hermano, nuestra vida la hemos depositado sobre la persona de Cristo Jesús, sobre su enseñanza, sobre sus promesas. Y el que confíe en el Señor no será avergonzado. El que espera en Él verá su gloria. El que depende de Él irá por un camino seguro, porque Él es nuestra guianza, Él es nuestra protección en el camino. Él es el que va delante de nosotros y Él es nuestra retaguardia. Todos aquellos que hemos puesto al Señor como el guardián, como el escudo, como el protector de nuestra vida, vamos a estar seguros. Dice la palabra que en vano vela la guardia si Jehová no vela, en vano es que se edifica si Jehová no edifica. Por demás es hacer esas cosas. ¿De qué sirve que toda una nación tenga su confianza en el arsenal nuclear que tiene, en la capacidad de inteligencia que tiene, en la tecnología que tiene, pero que se han olvidado de Dios? Entonces va a llegar el mal a ellos, porque han desviado su confianza de Dios y la han puesto en sus propias armas de guerra o de defensa. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, miren, hermano, cómo el Señor es maravilloso cómo el Señor protege a Israel, rodeado de enemigos, y de enemigos que tienen armas hasta los dientes, hermano. Mire, cantidad de armamento y detrás de ellos un gran monstruo llamado Rusia, hermano. Con todo el armamento que tiene Rusia y está detrás de los enemigos de Israel. Y esta nación era la única nación que le daba ayuda, que le daba de asistencia, ¿verdad? Pero últimamente ha cambiado la política de esta nación y se ha desviado hacia los enemigos. Hay de ellos también, porque no van a permanecer si se desvían de los propósitos de Dios. Todo aquel que se aparte del Señor va hacia el peligro, va hacia la destrucción, va hacia el precipicio, va hacia la inseguridad. Pero aquel que se mantiene en Cristo Jesús estará seguro mañana, tarde y noche, las 24 horas del día, todos los días del año. Vamos a estar seguros porque Él es nuestro fundamento. Él es el que nos cuida. Él es el que nos protege, hermano. Dice la palabra que Él es el que edifica, Él es el que guarda los suyos, y ni las puertas del Hades, dice, prevalecerán contra la iglesia.
Porque la iglesia está edificada sobre la roca. Sobre la roca, ahí estamos nosotros. Mire, un quinto punto. Vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Porque esa roca es el fundamento también de nuestras victorias. Y eso me gusta muchísimo este punto. Porque nosotros tenemos luchas diarias, hermano. Luchamos contra el mundo. Luchamos contra Satanás y sus huestes. Luchamos, hermano, contra desánimos, cansancios, desalientos. Luchamos contra fatigas, contra enfermedades. Luchamos, hermano, con cantidad de cosas. Cada día nosotros estamos en una pelea, en un conflicto espiritual. Y nos dice la palabra allá en Efesios 6:10 que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice que nos vistamos con toda la armadura. Y en 2 de Corintios capítulo 10 dice, porque aunque andamos en la carne, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces podemos ver de que cada creyente está en una lucha constante. Y el pueblo de Israel estaba luchando en este tiempo, hermano. Y ellos habían perseguido. Usted lee toda la porción ahí del capítulo 7 y se va a dar cuenta, pero por motivo del tiempo tomemos nada más el versículo 12. Entonces Samuel, ¿quién era Samuel? Un gran profeta de Dios, un gran sacerdote de Dios, un gran juez, 3 posiciones importantes, hermano, de este hombre, un padre de familia y un esposo también, un gran ministro de parte de Dios, que desde niño el Señor se le reveló a él cuando estaba en el templo, cuando le llamó 3 veces Samuel y él pensó que era Elí al principio. Pero conforme él se entregó más a Dios, su vida fue haciéndose cada vez más fuerte, cada vez más importante dentro de Israel. Y es uno de los grandes siervos del Señor, hermano, que tenía un poder tremendo, un poder de intercesión delante de Dios, porque el Señor lo escuchaba. Mire, versículo 12, esta declaración. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen. Y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor? Porque sin Él nada somos, hermano. Sin Él nada podemos hacer. Tenemos enemigos más fuertes y más numerosos que nosotros. Pero con nosotros está el vencedor, el que nunca ha perdido ni una sola batalla. Jehová es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Cristo Jesús ha vencido a las huestes, a las potestades. Los ha exhibido públicamente. Ha triunfado sobre ellos en la cruz del Calvario. Hermano, toda rebelión en Cristo Jesús ha sido o en su tiempo va a ser completamente sometida. Porque Cristo Jesús es nuestro capitán, nuestro líder, nuestro varón de guerra. Y podemos ver de que Samuel dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Puso esta piedra, Ebenezer quiere decir roca de ayuda. La roca de ayuda. 1 de Corintios capítulo 10 dice que la roca que seguía a Israel en el desierto, ¿quién era? Cristo Jesús, muy bien. Esa roca les dio agua cuando tenían sed. Esa roca los defendía de los enemigos. Esa roca les servía, hermano, de dirección porque les acompañaba. Mire qué interesante, una roca que los seguía. ¿Cómo los seguía? Saber, porque una piedra, la única forma en que se va a mover es que alguien le empuje, ¿verdad? Usted patea una piedrecita por ahí o si está redondita le la empuja y se mueve y todo, ¿verdad? Pero aquí está hablando, hermano, espiritualmente nos hace ver de que Cristo Jesús, la roca, mire, y la nube representa el Espíritu Santo y la columna de fuego representa al Padre. Dice que Dios es fuego que consume.
Y el pueblo de Israel en el desierto tenía esos tres recursos para protección, para dirección, para estabilidad en todo lo que ellos emprendían, siempre y cuando fueran guiados por el Señor. Así también nuestra vida. Dice, Ebenezer, roca de ayuda, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y qué interesante es de que, mire, regresemos a Isaías 28:16. Porque esta roca, dice, es fundamental y es una roca bien colocada. Y aunque vamos a estar hablando acerca de eso, de la ubicación de la roca y cómo nosotros debemos de estar bien ubicados también en el edificio de Dios. Eso es lo que viene en las próximas semanas, pero voy a tomar este punto porque David, hermano, cuando se enfrentó a Goliat, ¿cómo le dijo? Tú vienes a mí bien armado, espada, lanza, jabalina, escudero. Venía bien armado y era un experto en guerra. Saúl había tratado de impedirle a David que fuera. Le dijo, este es un hombre de guerra desde niño y tú eres un pastor de ovejas. Pero David no tenía puesta su confianza en él mismo. David sabía que Dios lo iba a respaldar, porque esta batalla no era propia, esta era la gran batalla de Dios, y era el Señor que lo estaba impulsando a hacer aquello. Cuando el Señor te hable, cuando el Señor te dirija, haz lo que el Señor te dice que hagas, obedécele a Él, camina en la guianza del Señor y vas a ver el poder de Dios, vas a ver el respaldo de Dios. No importa que enfrente de ti tengas a un gran gigante o tengas a un montón de gigantes alrededor, confía en el Señor y déjate dirigir, porque el Señor va a tomar los recursos que te ha dado para que por medio de ellos puedas salir de aquella batalla de una forma victoriosa como lo hizo David. Dice en Isaías que es una piedra bien colocada. ¿Y qué colocada quedó la piedra en la frente de aquel gigante, hermano? Porque David dice que corrió rápidamente, bajó al arroyo, tomó 5 piedras, se metió las 4 en el morral y tomó una y la puso en su onda y empezó a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando la soltó, dice la palabra que la piedra se le metió, hermano, en la mera frente a aquel gigante. No importa qué tan grandes sean, más rápido van a caer, porque el Señor nos ha dado la victoria. ¡Aleluya! ¿Cuántos tenemos esas piedras? No para apedrear a la gente, pero hay que apedrear las cosas que la gente hace. Allá en el Evangelio de Juan querían apedrear a una mujer, hermano, y el Señor le dijo, el que esté sin pecado, bueno, apedréela, pero lo que hay que apedrear es el pecado, lo que hay que apedrear es la corrupción, lo que hay que apedrear es la maldad, lo que hay que apedrear es al diablo. Ahí sí, tírele piedras, hermano, y tírele buenas y grandes y todo, tírele piedras a los demonios, repréndalos, exhórtelos con la palabra, hermano, hable de la palabra, tírele piedras a la enfermedad, tírele piedras al cansancio, tírele piedras al desánimo, tírele piedras al desaliento, tírele piedras a aquel que quiere intimidarlo. En el nombre del Señor, tome unas buenas piedras, hermano. Y si no tiene piedras, pues ahí les comparto unas cuantas, hermano. Hay que hacerla de todo, ¿verdad? A veces hay hermanos que dicen, ahora paré bien apedreado, dice. No, hermano, uno no apedrea a la gente. Uno va a apedrear las cosas que están estorbando a la gente. Y a veces la gente se siente aludida. Eso lo dijo por mí el pastor. Saber, quizás codea a la esposa, saber de chismosa que le fuiste a decir al pastor, porque todo lo que yo soy y lo que hago ahí me lo tiró. Qué bueno para apedrear es, ¿verdad? Pero no, hermano. Uno no apedrea a la gente, uno apedrea las cosas que están perturbando, las cosas que están estorbando, hermano. Ahí hay que tomar nuestras mejores piedras y tirárselas para poder salir avantes en todo conflicto. El Señor es el fundamento de nuestras victorias. Cuando vayamos a la guerra hay que encomendarnos a Él y decirle, Señor, voy en tu nombre, Padre Santo, voy en tu nombre, voy confiando
confiando en ti, voy esperando en ti. Señor, sosténme, Señor, confírmame, Señor, apóyame en todas las cosas, porque estoy peleando las batallas por tu nombre. Porque mire, David se encomendó al Señor, hermano. Mire, y aquellos que tenemos muchas piedras, algo que sí debería de apedrear, y quizás es literal en su casa, es la televisión. Si la televisión le está estorbando, tome una buena piedra y tíresela. ¿Verdad? Porque si eso es un estorbo, hay que sacarlo de nuestra vida. Samuel dice, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El Señor, usted lee, hermano, en esa porción, el Señor les concedió victoria sobre sus enemigos. Sometieron a los filisteos, que era el archienemigo de Israel. Hermano, los sometieron y fue una gran victoria para el siervo de Dios, para el pueblo de Dios, hermano. Los filisteos fueron humillados, fueron sometidos, y esa es la promesa que Dios nos ha dado. Él pondrá pronto a Satanás debajo de nuestros pies, dice la palabra. Él pondrá a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Hay que ser perseverantes, hay que ser fieles, hay que confiar, hay que depender de Dios y esperar que Él actúe, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es el que nos da la ayuda para poder resistir. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Los enemigos van a huir porque Dios está con nosotros. Entonces, el quinto punto, el quinto fundamento es el fundamento para asegurar nuestras victorias. Israel triunfaba con la ayuda de Dios, hermano. David triunfaba con la ayuda de Dios. David consultaba y le decía, Señor, voy a ataco a este enemigo. El Señor le decía, si los vas a atacar, atácalos de esta forma. El Señor le daba la estrategia y también le auxiliaba con otras cosas. Usted puede ver a Josué, hermano, cuando estaban conquistando las ciudades que el Señor les había prometido, el Señor les ayudaba. Dice que caía granizo del cielo, dice que grandes piedras caían sobre los carros de los enemigos. Dice la palabra que tremendas lluvias y tempestades caían sobre de ellos. Era la mano de Dios, hermano. Y aún en las guerras recientes de Israel, la guerra de 1948, de 1967, fueron guerras, hermano, en las cuales Dios les auxilió para que ellos pudieran tomar, hermano, el territorio que les pertenecía. Sexto punto o sexto fundamento, en la piedra, en la roca, primera de Pedro 2:4 al 5, y este está exquisito, hermano. Este fundamento, yo le llamo el fundamento de la adoración, el fundamento de la alabanza. Si quieres ser un buen adorador, si quieres ser un buen adorador de Dios, entonces déjate dirigir por esto. Somete tu vida al Señor y espera que el Señor te inquiete, te mueva para hacer las cosas que agradan a Dios, y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Es que esa piedra es sumamente preciosa. No hay dinero del mundo para poder comprar, hermano, o hacer equivalente al valor de esa piedra. Escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Él. Allá en Hebreos capítulo 13 dice, ofrezcamos por medio de Él siempre sacrificio de alabanza.
es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La alabanza es poderosa. Por medio de la alabanza se ganaron tremendas victorias. Primera de Crónicas 20:20, ahí nos habla el caso de Josafat, hermano, el rey de Israel, que estaba siendo invadido por ejércitos numerosos, mejor armados y más poderosos que ellos. Pero el Señor les habló por medio de un profeta y les dijo: no les tengan temor. No les tengan temor, enfréntenlos confiando en Dios, y todo lo que van a hacer es alabar, todo lo que van a hacer es adorar a Dios, porque cuando lo hagan, el Señor va a arremeter contra el enemigo, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Muchos de nosotros no conocemos el gran poder de la alabanza, hermano, y por eso es de que escatimamos, ¿verdad? A veces no nos esforzamos por alabar a Dios, nos dejamos influenciar por el cansancio que tenemos o el aburrimiento que a veces nos ataca, hermano, y nos perdemos esa gran bendición de alabar a Dios, de adorar a Dios. Pero cuando sabemos el tremendo poder de la alabanza y lo que la alabanza representa para Dios, porque cuando Dios se agrada, hermano, de la alabanza, entonces Él concede bendiciones especiales para aquellos que le alaban, para aquellos que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Y aquí dice: y viniendo a Él como a una piedra viva. El Señor es la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas. Nosotros también somos piedras vivas. El Señor les dijo a unos allá en Lucas, cuando ellos alababan al Señor, cuando el Señor iba entrando a Jerusalén montado sobre la asna, hermano, sobre el asna, y los religiosos se indignaron y le dijeron: repréndelos, cállalos, porque hacen mucho escándalo, mucho ruido. Y el Señor les dijo: si estos callan, las piedras tendrán que hablar. Las piedras tendrán que hablar, pero es una realidad, porque nosotros somos piedras vivas. Piedras vivas que estamos siendo edificadas en la casa de Dios. Porque dice la palabra que Dios no habita en edificios hechos de las manos de los hombres. El verdadero templo somos nosotros. El verdadero templo del Señor somos nosotros. Nosotros somos el templo de piedras vivas. Cada uno de nosotros somos una piedra. Y hemos sido labradas por aparte. Vamos a hablar de eso, de cómo se labraban las piedras, porque se hacían con martillo, con cincel, con sierra, con hacha, se le cortaban las cosas. Y por eso es de que pasamos por tantas dificultades, porque el Señor nos está labrando. Somos quizás una piedra muy grande y el espacio que nos han asignado es quizás como la octava parte. Y entonces el Señor dice: te voy a quitar esto, te voy a quitar allá, te voy a quitar aquel, y te voy a dar una limadita por allá, y allá te van a dar otra cortada, hermano. Y estamos nosotros quejándonos, porque dice que somos piedras vivas. Las piedras literales no sienten. Usted patea la piedra y el que lo siente es usted, ¿verdad? Usted va con una de esas tremendas piedras y ni la va a mover, ¿verdad? Pero hablando espiritualmente, las piedras somos nosotros. Somos piedras que sentimos, somos piedras que hablamos, somos piedras que alabamos, hermano, a Dios. El Señor nos ha dado vida para que nosotros seamos parte, hermano, de la edificación de su iglesia, que seamos parte del templo del Señor. Y así como el templo literal fue edificado con piedras. Usted sabe de que allá en San Marcos, los discípulos dijeron: Señor, mira los edificios, mira qué grandes piedras. Hay una versión que dice: mira qué hermosas piedras, porque eran piedras, porque Herodes el Grande, hermano, era constructor por excelencia. A él le gustaba la construcción, y él estaba edificando el templo. Cuando
cuando el Señor, hermano, llegó al templo, porque le preguntaron al Señor, le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Y el Señor dijo, destruir este templo y en 3 días levantarlo. Ellos lo tomaron a lo literal y se rieron de él. Le dijeron, en 49 años este templo todavía no estaba terminado. Dice la historia de que el templo fue terminado en el año 69 y en el año 70 fue destruido cuando el emperador Tito invadió Jerusalén y le prendieron fuego a la ciudad y el templo se destruyó. Y fue allí cuando el Señor le dijo a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra. Ahora vemos nosotros el muro de los lamentos en Jerusalén. Y no es un muro original. Dice que 1 o 2, 3 piedras pueden ser originales y lo otro pues fue últimamente, eso no se sabe con tantos años y tantas tragedias que han sucedido en el Medio Oriente, porque Israel pues estuvo bajo las manos de las naciones gentiles. Pero hermano, mire, la palabra del Señor nos dice que nosotros somos piedras vivas y que estamos siendo edificados como una casa, como un templo santo para Dios. Y nuestra función es la alabanza, la adoración. Entonces, para ser un buen adorador hay que estar sobre la roca que es Cristo Jesús. Que nuestra adoración tenga el fundamento de la enseñanza de Cristo Jesús, porque hay quienes quieren adorar a Dios a su manera. Hay quienes quieren acercarse a Dios a su manera, hermano, y esos sacrificios el Señor no los recibe, no se manifiesta a ellos, y si de alguna forma se manifiesta, más va a ser para destruir que para recibir lo que ellos le presentan. Porque la alabanza, la adoración que el Señor recibe es una alabanza que emane del fundamento que es su Hijo, porque al final dice para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio. Hay un solo Dios y un solo mediador, dice la palabra, que es Cristo Jesús. Él es el mediador. A través de Él es que nos acercamos. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dice Hebreos capítulo 10, por el velo que Él nos dio, que es su cuerpo, por el camino que Él ha preparado, podemos acercarnos delante de Dios en alabanza, en adoración. Es a través de Cristo Jesús que nosotros podemos llegar a Dios. Entonces, si queremos que nuestra alabanza, que nuestra adoración se escuche allá arriba, debemos de hacerla en el nombre de Cristo Jesús. Debemos de hacerla en la enseñanza que Cristo Jesús dio, y Cristo Jesús dijo que Él buscaba adoradores que adoraran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, esa piedra es el fundamento de nuestra adoración a Dios. Nuestra adoración a Dios debe de estar fundada, debe de estar establecida en el fundamento que es Cristo Jesús. ¿Qué fundamento tenemos nosotros? ¿Estamos sobre un fundamento seguro? Porque va a venir el viento, va a venir la tempestad, va a venir el fuego a probar nuestra edificación. ¿Ya? Va a venir todo eso a probar nuestra edificación. Si hemos edificado bien nuestra vida, si estamos en el fundamento que es Cristo Jesús, porque mire, esta piedra, vamos a considerar tres facetas de la piedra. Primero dice que es la piedra de cimiento, después nos dice que es la piedra del ángulo o angular. Vamos a hablar después de a qué se refiere la palabra cuando dice la piedra angular, y después dice que es la piedra de encima. Entonces quiere decir que Cristo está por debajo, por los lados y arriba, para llenarlo todo, para cubrirlo todo, para que nuestra vida esté completamente segura. Tenemos que estar dentro de Cristo Jesús.
Tenemos que estar en el centro de Él, rodeados por todo lado. Que no quede ni una parte de nosotros descubierta, sino por el contrario, que esa piedra esté alrededor nuestro, la piedra que ha sido asignada, que ha sido selecta, que ha sido establecida. Y que al nosotros creer en Él, hermano, vamos a recibir los beneficios de estar en Cristo. El último punto, el séptimo punto, el fundamento del reino de Dios, el reino futuro, Daniel 2:45, mientras usted lo busca, porque es importante que usted busquemos, si lo ponen ahí, pues está bien también. Lo importante es que leamos esa escritura. Porque viene el reino de Dios, hermano. Mientras usted lo encuentra o los hermanos lo ponen, le voy a considerar el sueño que Nabucodonosor tuvo. Él soñó una estatua, su cabeza de oro, su pecho de plata y varios materiales, total de que hasta abajo dice que era hierro con barro mezclado. Y nos habla de 4 imperios. Esa es la interpretación que se le da a ese sueño, ¿verdad? Y usted sabe que Nabucodonosor lo hizo literal, y él hizo una imagen en Daniel capítulo 4 y dice que forzaba a todos que la adoraran. Solo 3 hebreos no quisieron adorarla y entonces se preparó el horno de fuego. Pero ese es otro punto, ¿verdad? Pero en la interpretación, Daniel le dice en el versículo 45, Daniel 2:45, tal como viste que una piedra fue cortada del monte. ¿Y qué dice allá en Isaías 28:16? He aquí yo pongo en Sión. ¿Cuál es el monte? Monte Sión, ¿verdad? ¿Y cuál es el monte Sión? Es el monte de Dios. Ahí está la ciudad del gran rey, del rey de reyes, del señor de señores, del amo de amos, del creador de todas las cosas. Entonces esta piedra no viene de acá de la tierra, viene desde el cielo. Cristo Jesús vino de arriba, del Padre. Él no se inició aquí en la tierra. Cuando Pilato lo interrogó y le dijo, así de que tú eres rey. Y el Señor le dijo, tú lo dices. Mi reino no es de esta tierra. Mi reino no procede de acá. Mi reino viene de arriba. Porque dice la palabra, mire, lea el Salmo 2, hermano. Y el Salmo 8. El Salmo 2 nos habla de la rebelión de las naciones, ¿verdad? Y bueno, mire, leámoslo, hermano, todavía tenemos tiempo, mire, qué bueno. Leámoslo, mire, el Salmo 2 es un salmo precioso de la palabra de Dios, hermano, en donde nos habla directamente la palabra de Dios de lo que va a acontecer en los últimos días, de cómo Dios va a establecer a su Hijo para que reine sobre toda la tierra, pero nos dice la palabra de que va a haber rebelión, no van a querer, ¿verdad? ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Dios? Amén. No muchos están seguros acá, hermano, ¿verdad? Cristo Jesús es el ungido de Dios, contra su ungido, dice. Versículo 3, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en el trono, ¿qué hace? Está temblando, ¿y ahora qué hago, verdad? Contra todos. No, todo lo contrario, el que está sentado en el trono de los cielos, dice, se ríe, el Señor se burla de ellos. Con forma así burlona, ¿no? Porque no hay forma de que esa rebelión o esos ejércitos que se han formado sea suficiente poder como para detener, ¿verdad?, la implementación del reino de Dios que se va a hacer por la voluntad del Padre y que va a ser un gobierno con vara de hierro. Luego les hablará en su ira y en su furor se los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión.
Yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Entonces parémosle ahí, mira, regresemos ahora a Daniel 2:45, tal como vistes que una piedra fue cortada del monte Sión, ¿verdad?, sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro, porque dice en el sueño de Nabucodonosor, dice que esta piedra cayó sobre los pies. Sobre los pies. Y ahí los pies, dice, pues es el último imperio que hubo, el imperio romano, greco-romano, que se mezcla el barro con el hierro. Y dicho sea de paso, este imperio hasta ahora se ha mantenido, pero se ha mantenido a través de la religión. Porque hay alguien en Roma que dice que él es el sumo pontífice, y hay mucha gente que le rinde culto, honor y obediencia a lo que él dice. Entonces el imperio romano se ha mantenido hasta ahora a través de la religión, porque hubo un emperador llamado Constantino que él engañó a mucha gente. Él dijo de que había tenido un sueño, una cruz, y le dijeron: por la cruz vencerás. Y entonces él combinó el poder político con el poder religioso, y a él se le llamó por primera vez sumo pontífice, porque combinó los dos poderes. Y de ahí vinieron otros papas que se llamaron sumos pontífices, haciendo ver de que el imperio romano hasta el tiempo de hoy se ha mantenido, solo que únicamente a través de la religión. Pero la comunidad europea ya se está formando nuevamente. Hay muchas naciones que están en la comunidad europea, y de ahí va a surgir nuevamente ese imperio. Entonces, cuando esté en su pleno apogeo, cae la piedra, desde arriba le cae a los pies, y se deshacen todos los reinos, todos los imperios, así como en el sueño de Nabucodonosor dice que se hizo polvo y vino un viento y se los llevó, y no quedó absolutamente nada de esos 4 imperios. Así va a ser cuando Cristo Jesús venga. Esa piedra viene a golpear esa imagen, a destruir toda religiosidad, a destruir toda otra religión basada en el hombre o en conceptos del hombre o en deidades astrales que el hombre se ha inventado, para que el único que sea adorado por los siglos de los siglos, únicamente Dios. Únicamente Dios. Le da un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, esa piedra es el fundamento, mire, primero, de la ciudad de Sión. Segundo, es el fundamento de nuestra salvación. Esa piedra es el fundamento de nuestra fe. Esa piedra es el fundamento de nuestras victorias. Esa piedra es el fundamento de nuestra seguridad. Esa piedra es el fundamento de nuestra adoración. Esa piedra es el fundamento del reino de Dios. Que ya, pues el reino de Dios ya está, pero está en corazones, está dentro de nosotros. ¿En cuántos de nosotros reina Cristo Jesús? Amén. Él ya está reinando en nosotros, en nuestra vida. Solo nos falta el reino literal. Ahora nos lo pusieron por dentro, después nos lo van a poner por fuera. Vamos a estar reinando con Cristo para siempre. Terminamos con esta cita, mire. Mateo capítulo 21, 42 al 44. Porque el Señor habla a los religiosos y les hace una tremenda declaración. Mateo 21, 42 al 44. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? Este es el Salmo 118, usted lo estudia en su casa. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido.
Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a sus ojos. Por eso os digo, el reino de Dios os será quitado. Les va a ser decomisado. Les va a ser quitado, hermano. El reino les va a ser quitado. Y será dado a una nación que produzca los frutos. Dice allá en 1 de Pedro 2, 8 al 9, mas nosotros somos linaje escogido. ¿Qué dice después? ¿Y después? Nación santa, ¿ok? ¿A qué nación se está refiriendo acá? A nosotros, la iglesia. Nosotros somos una nación. Somos una nación. No tenemos un pedazo de terreno en el cual nosotros estemos estableciéndonos. Pero nuestro reino es de carácter espiritual. Viene el reino para nosotros porque somos una nación. Dentro de otra, dice la palabra que somos embajadores de Cristo Jesús. Entonces el Señor les dice, el reino os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Entonces el Señor demanda frutos de nosotros. San Juan 15 dice que el pámpano que no da fruto es quitado, es echado al horno, dice, y se destruye. ¿Verdad? Entonces, mire, va a ser dado a una nación que produzca los frutos, versículo 44, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, dice acá, pero me gusta más una que dice será quebrantado. Quizás tiene quebrantado, porque eso es lo que sucedió cuando nosotros venimos a Cristo Jesús. Fuimos quebrantados, nos dolió profundamente el haber andado en pecado, extraviado de Dios, y hasta el día de hoy quizás somos quebrantados. Lloramos, hermano. Yo no sé si usted llora por las angustias, por las aflicciones, por las frustraciones que uno pasa a veces. Porque como decía Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer paro haciendo, ¿verdad? Muchas de las veces ofendemos al Señor y somos quebrantados por su palabra, por la convicción del Espíritu. El Espíritu nos habla y constantemente, Señor, perdóname, te fallé nuevamente. Señor, perdóname, hice algo que no te agrada. Y estamos siendo quebrantados. Es más, en Isaías 52, hablando de Cristo Jesús, dice varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Ya ve? Entonces nosotros tenemos que tener cierta experiencia en el quebranto. Porque cuando uno sufre, se afianza más del Señor. Porque cuando uno sufre, entiende al otro hermano que está pasando por aflicción, por preocupación. Entonces dice, aquel que cae sobre la piedra, nosotros hemos caído sobre la piedra y nos ha dolido. Déjese caer sobre una piedra a ver si no le va a doler. ¿Verdad? Duele, hermano. Entonces eso nos ha pasado, hemos sido quebrantados porque hemos caído, pero es preferible caer sobre la roca a que la roca nos caiga encima. Porque eso es lo que viene acá. Las dos posiciones. Y aunque la nuestra es dura y da porque nos ha quebrantado, nos ha lastimado, pero dice aquí, dice, y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado. Usemos esa traducción. Pero sobre quien ella caiga, los esparcirá como polvo. Y eso es lo que viene, porque aquellos que no quisieron caer ahora sobre la roca, porque ahora la caída es voluntaria. Y el Señor dice, bueno, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser protegido? Bueno, tírate a la roca. Me va a doler, tírate. ¿Verdad? Pero aquellos que ahora no se quieran tirar y rechacen a Cristo Jesús, porque eso fue lo que pasó. Porque muchos decían, el mensaje de Cristo no. ¿Cómo que amemos a nuestros enemigos? ¿Cómo que caminemos 2 millas con este soldado romano? ¿Cómo que nos dejemos quitar la túnica y al que nos quitó el manto ya? ¿Cómo que pongamos la otra mejilla? No, yo no quiero. ¿Verdad? No quisieron caer sobre la roca. Entonces, la segunda fase es de que la roca les va a caer a todos.
Y esos son los juicios que vienen. Cuando Cristo Jesús, la piedra, venga desde el cielo, les va a caer a todos aquellos que no quisieron caer sobre de ella. Y esos van a ser desmenuzados, escandalizados. Ellos van a ser, hermano, se van a hacer polvo completamente, dice la palabra, y van a desaparecer. Porque todo aquello que no esté sometido a Cristo Jesús, tarde o temprano va a desaparecer. En el reino venidero no se va a tolerar la desobediencia, la rebelión, la insubordinación. No se va a tolerar eso. Usted puede ver de que en el milenio, cuando Cristo Jesús esté aquí en la tierra, las personas que se rebelen van a ser atacadas directamente. Y después del milenio dice que Satanás va a ser suelto y va a venir a engañar a las naciones y se van a levantar en contra de Cristo Jesús nuevamente, la guerra de Gog y Magog, que dice la palabra. Pero ahora la palabra del Señor nos dice que nosotros podemos tener un fundamento seguro, porque dice la palabra que el único cimiento disponible es Cristo Jesús. El cimiento es Cristo, dice Pablo. No hay otro cimiento, no hay otro fundamento, no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro mediador, no hay otra forma de llegar a Dios, no hay otro camino, no hay otro recurso. Es únicamente a través de Cristo Jesús, hermano. Isaías 28:16 dice que esa roca fue preparada como fundamento. Es el fundamento de la ciudad de Dios. Es el fundamento del reino venidero. Es el fundamento de nuestra fe, de nuestra salvación, de nuestra adoración, de nuestra seguridad. Entonces, en todas estas 7 cosas, ¿podemos nosotros declarar que Cristo Jesús es el fundamento de todo? Si es así, estamos bien. Pero si en algún punto de ellos no sabemos, no estamos seguros que Cristo Jesús es nuestro fundamento, ahora nosotros podemos caer sobre la roca. Le repito nuevamente, nos va a doler el golpe, pero es preferible caer sobre la roca y ser quebrantado, pero ser salvo, que la roca después caiga sobre nosotros, porque ahí no va a haber salvación, no va a haber oportunidad. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro por unos 2 minutos y oramos al Señor y le pedimos a Él que nos examine con su espíritu, con su palabra preciosa? Y le decimos: Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón. Dile ahí donde estás: examina mi corazón, Señor. Examina mi corazón, Señor. Yo quiero que tú seas el fundamento de mi vida, el fundamento de mi casa, el fundamento de mi matrimonio, díselo. El fundamento de mi familia, de mis hijos. El fundamento de mis finanzas, Señor. Yo quiero que tú seas el fundamento de mi esperanza, de mi confianza, de mi seguridad, Señor. Si sentimos temores, angustias o preocupaciones, quizás porque no estamos bien establecidos sobre el fundamento. Si los vientos nos mueven de un lado para otro, es porque no estamos afianzados. Si el fuego sentimos que nos está llegando y nos está ya calentando, es porque no estamos bien afianzados. Porque esa roca es resistente al fuego. Esa roca es resistente a todo ataque. El que está en Cristo está seguro. El que está en Cristo puede estar confiado, en paz, en tranquilidad, porque el Señor es nuestro protector. Él es nuestra ayuda. Él es nuestra ayuda. Bendito Señor, te adoramos, Padre.
Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Por todo lo que nos das, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre Santo, por la seguridad, Padre bendito. Gracias.